Hola a todos, bienvenidos al curso titulado ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura? Como veis, el curso se articula en una pregunta y al final la pregunta ha dado tanto de sí que hemos dividido el curso en dos partes. La parte 2 saldrá el curso que viene, todavía no sé deciros cuándo, pero os emplazo a que si os gusta esta parte 1, pues sigáis con la parte 2, que es muy interesante. En la primera parte nos vamos a dedicar precisamente a intentar buscar respuestas a la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de literatura, es decir, qué es aquello que es específico de la literatura, o dicho de otra manera, qué es aquello que hace que determinados textos sean literarios y otros no lo sean. Y después de buscar respuestas a la pregunta, nos vamos a ir dando cuenta de que cada respuesta da lugar a preguntas nuevas y que todos los esfuerzos destinados a intentar buscar cuál es la especificidad del hecho literario finalmente van a ir diluyéndose, y entonces es cuando llegaremos a la parte 2 del curso, titulado Cuando la literatura habla de sí misma, las revoluciones textuales, que como digo es un poco ver cómo se va disolviendo todo aquello que se había considerado previamente algo específico de la literatura, y la literatura se transforma en texto o en escritura textual. La bienvenida os la doy a la serie de vídeos de este curso, porque querría recordaros desde el principio que los cursos son simplemente un elemento de apoyo a los apuntes, que son los que contienen realmente todo el conjunto de la materia del curso, ¿vale? Entonces los vídeos los vamos a ir utilizando para explicar algunas cuestiones un poquito más complejas. En la introducción, por ejemplo, algunos conocimientos previos que necesitáis tener presentes para seguir el curso, pero en general, como digo, son un apoyo al material básico que lo constituyen los apuntes. Bien, como digo, esta parte 1, que es el curso titulado ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura?, se corresponde a los intentos sucesivos de dar respuesta a la pregunta que hemos formulado. Así aparentemente puede parecer una pregunta muy sencilla, muy simple, pero la verdad es que si lo pensamos no es tan sencilla como parece. Todos tenemos muy claro, eso es evidente, que existe un canon literario con una serie de obras que además las estudiamos en el instituto, en la ESO y en bachillerato desde que somos pequeñitos, y que obviamente son literarias. Sin embargo, no hace falta más que hacer un recorrido por la historia de la literatura para darnos cuenta de que estos criterios van cambiando a lo largo del tiempo. Y me explico, por ejemplo, si en la Ilustración, la recopilación de ensayos de Feijoo en el Teatro Crítico Universal se considera una obra literaria, en el Romanticismo esto no podría ser así de ninguna manera. Hay cuestiones que además hacen que obras que son consideradas literarias y otras que no lo son se parezcan mucho más que obras que pertenecen al canon entre sí y que no se parecen absolutamente en nada. Pongo otro ejemplo. El Lazarillo de Tormes es una obra literaria escrita por un autor anónimo intencionadamente porque intenta hacerse pasar por una serie de misivas que se difundían de manera habitual entre el público del Renacimiento y que eran cartas que escribía de verdad la gente. ¿Por qué el Lazarillo es literatura y las cartas no? Bueno, pues porque el Lazarillo es una obra de ficción, sin embargo no ocurre lo mismo como acabamos de ver en la Ilustración. Incluso desde el propio canon y desde contextos que en el espacio y en el tiempo se sitúan muy cercanos, existen obras consideradas literarias que no se parecen absolutamente en nada. Es el ejemplo, como vemos en la pantalla, de una novela de Zola y un poema de Mallarmé. Una novela de Zola se puede parecer mucho más a un reportaje que hiciéramos hoy día sobre la terrible situación de los refugiados de Siria que el lenguaje mallarmeano, que una jarcha, que una greguería. No se parecen absolutamente en nada. ¿Por qué unos son literarios y otros no lo son? Bueno, pues a eso nos vamos a dedicar en este curso. Sin más, doy paso a los temas que nos van a ocupar y que nos van a llevar, como digo, a los intentos sucesivos de dar respuesta a la pregunta, que terminan con el estructuralismo, que es un momento que da paso al postestructuralismo y donde vamos a ir viendo que todas las respuestas que se habían ido dando se van disolviendo. De hecho, la propia literatura termina por disolverse en una ciencia, o la teoría de la literatura, perdonad, en una ciencia general de los discursos. Como habréis podido adivinar ya, el curso se enmarca dentro de una disciplina muy evidente que es la teoría de la literatura, pero no es un curso de teoría de la literatura, sino específicamente de las distintas respuestas que se han ido dando en las distintas escuelas de teoría literaria del siglo XX. Vamos a comenzar
después de esta presentación, con un vídeo introductorio donde quiero explicar algunos conocimientos previos, que son muy poquitos, que la mayoría de vosotros seguro que los tenéis absolutamente claros, pero que conviene recordar, teniendo en cuenta que la teoría de la literatura se enmarca en la lingüística o toma como modelo la lingüística, y la lingüística a su vez es una parte de la semiótica. Bueno, pues vamos a ver un poco conocimientos previos en torno a la semiótica. A continuación, el siguiente vídeo va a ser un ejercicio práctico donde intento que vosotros desde casa deis vuestra propia respuesta a la pregunta que nos estamos haciendo. A continuación viene el tema 2, en el que vamos a hablar de las disciplinas literarias, es decir, de aquellas disciplinas que se han dedicado a estudiar qué es lo específico de la literatura desde la antigüedad hasta que surge la moderna teoría de la literatura, que es el marco que nos ocupa en este curso. El tercer tema va a ser como un pasito atrás, porque vamos a hablar del romanticismo de Jena, que es donde surgen los conceptos tanto de literatura como de teoría, y curiosamente surgen imbricados entre sí. El cuarto tema es ya el principio de la teoría de la literatura moderna, y vamos a tratar el formalismo ruso, que es la escuela de autores que por primera vez define la literatura con conciencia científica, ¿vale? Define el objeto de estudio de una disciplina que es la teoría literaria, y lo define como literariedad, ¿vale? Lo tenéis también en la pantalla. Y finalmente vamos a dedicar el quinto tema a los estructuralismos, que hemos dividido en dos porque es un tema muy complejo, es el más complejo de todos los del curso, y con él terminamos. El primero dedicado a la función poética, que surge en el Círculo Lingüístico de Praga, y el segundo dedicado a la Nouvelle Critique, y que es el camino hacia la disolución del concepto y el paso hacia la segunda parte del curso. Como digo, no es un curso sobre teoría de la literatura, nos dejamos fuera muchísimas escuelas de teoría literaria, como las estilísticas, por ejemplo, sino un curso que intenta explorar respuestas a una pregunta que, como digo, va a seguir generando nuevas preguntas. Aprovecho ya para terminar para recordaros que al final de cada tema tenéis una bibliografía general y una bibliografía específica. La general que vamos a utilizar es el manual ya clásico de Domínguez Caparrós, editado por la editorial Ramón Areces, y la historia de la teoría literaria de Manuel Asensi. Y bueno, a partir de ahí, lo que digo, cada capítulo tiene una bibliografía específica para los que queréis profundizar un poquito más en el tema. Sin más, os vuelvo a dar la bienvenida, muchísimas gracias, espero que disfrutéis del curso y que os guste.